¿Qué tal niños? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video del Crey Martín López para quinto grado. Soy el profe Adrián y continuamos en nuestra modalidad de distancia. El día de hoy vamos a continuar viendo cómo fueron aquellos años después de la independencia de nuestro país. Sí, vamos a trabajar en el libro de historia y vamos a ver específicamente los intereses extranjeros, cómo vieron a este nuevo país los demás países del mundo. Vamos a trabajar en nuestro libro de texto las páginas 25, 26 y 27. Sí, bien, nacía una nueva nación. Entonces, aunque hoy en día México cuenta con la amistad, el reconocimiento, el apoyo de muchos países, no fue así después de declararse independiente. Una nueva nación, pues no sabían muchos qué esperar. Para empezar, España. España no reconoció la independencia de México, ¿verdad? Obviamente, pues estaba independizando de ellos y no quería perder estos territorios. Todavía años después, en el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, un grupo de españoles no reconoció la independencia y estaban eh, ahí pues hasta armados y todo y no lo querían reconocer. La Marina los tuvo que hacer capitular, o sea, llegar a un acuerdo en el que, bueno, sin, sin usar las armas, reconocieron la independencia. Luego, después, en 1829, 8 años después de que se había declarado la independencia, una expedición española llegó a Tamaulipas por el Golfo de México, pero fue derrotada. Entonces ahí como que España se vio dando cuenta de que no iba a poder reconquistar México y al final acabó reconociendo esta nueva nación en 1836. ¿Sí? Bien. Otra nación muy importante, porque tenía bastante poder económico, era Francia. ¿Qué pasó con Francia? En un principio tampoco reconoció la independencia de México porque tenía varios compromisos con España, ahí en Europa, pues son vecinos en Europa. Entonces tenían algunos acuerdos y como España no lo reconoció y como se independizó de España, pues Francia no reconocía la independencia de México. Aún así tenía algunas relaciones, sobre todo porque le interesaba comerciar. Eh, Económicamente fue bueno para nuestro país porque trajo negocios, trajo comerciantes, etcétera. Pero también trajo algunos problemas como la guerra de los pasteles. Ahorita hablamos de eso. Eh, Francia además se empezó a interesar mucho en el gobierno de México, en la política. Ellos sí querían que fuera una monarquía igual que ellos. Y estuvo ayudando a los grupos que querían la monarquía, que querían que hubiera un rey aquí en México, ya sea con dinero, ya sea con tropas. Y esto lo hacía para recibir ciertas ventajas, ¿verdad? Si ellos querían apoyar a alguien para que llegara al poder y ya que estuviera al poder, pues les dieran ventajas para hacer negocios, para comerciar, etcétera, etcétera. Ahorita les decía que trajo algunos episodios como la guerra de los pasteles. ¿Qué fue eso? Bueno, la guerra de los pasteles es un episodio de nuestra historia. Lo que pasa es que llegaron comerciantes extranjeros aquí al país y se instalaron, ¿verdad? De distintos oficios, con distintas tiendas, etcétera, etcétera. Como aquí en México seguían las peleas por los diferentes grupos que querían el poder, muchas veces salían perjudicados los negocios. Eh, Muchos empresarios, por ejemplo franceses, se quejaron con su país de esta situación. Oye, pues es que yo tengo mi negocio, se pelean estos, me rompen los cristales, me espantan a los clientes, etcétera, etcétera. Eh,
el gobierno de Francia los empezó a escuchar y aparte como México tenía préstamos que no había pagado a Francia, pues vio una oportunidad de como de llegar por ahí. Oye, a mí me debes dinero, le debes dinero a mi gente, entonces necesitas pagarnos, necesitas indemnizarnos. Mm, y se llama Guerra de los Pasteles porque un hecho curioso fue que un pastelero que tenía ahí en la Ciudad de México su pastelería, dice que en una de esas revueltas perdió 60,000 pesos, que en aquellos tiempos era muchísimo dinero, o sea, a lo mejor se había perdido algo, pero 60,000 pesos era una cantidad exagerada. Pero como vieron que la posibilidad de que los indemnizara el pueblo de México, el gobierno, pues ellos dijeron, no, pues yo perdí tanto y yo perdí tanto. Incluso Francia ante esta situación mandó barcos a bloquear los puertos de México para que no comerciaran con otros países, para no dejar llegar ni salir mercancías, eh, y exigía el pago para su gente, para su gobierno. Atacaron Veracruz, San Juan de Ulúa, el puerto de Veracruz, y al final el gobierno de México les dijo que sí les iba a pagar. Les dio un adelanto y se retiraron los barcos. Este, pero sí, esta fue la guerra que dicen que empezó por un pastel. Bien, vamos a hablar ahora de otro país. Inglaterra era uno de los países también ricos de Europa, con bastante capital, y tenía en nuestro país una gran oportunidad. Fue de los que reconoció relativamente rápido la independencia en 1825 y firmó un tratado comercial. A Inglaterra le interesaban mucho las minas que quedaron abandonadas, minas que trabajaban los españoles y que al irse a España o al irse los españoles, se quedaron ahí sin trabajar porque la gente de aquí de México pues no tenía el dinero para poder trabajarlas. Entonces a Inglaterra le llamó bastante la atención esas minas. Además, sabiendo que México necesitaba reconstruirse, fue el principal prestamista. El gobierno de Guadalupe Victoria, que recuerden fue el primer presidente, se apoyó mucho con el dinero que Inglaterra le dio. El problema es que ese dinero, aunque ayudó al principio a poder reconstruir el país después de 11 años de guerra, de independencia, eh, pues se quedó debiendo durante varias décadas. E incluso pues todavía en esta época hay deuda, fíjense. Entonces desde que se independizó México ya había deuda con otros países y todavía es hora que no nos la podemos acabar. Pero bueno, ese sería otro tema. Por último, vamos a hablar de nuestro vecino inmediato, Estados Unidos. Estados Unidos fue de los primeros también en reconocer la independencia de nuestro país. Esto fue importante para México porque aparte de ser nuestro vecino, era una economía muy próspera. Los Estados Unidos estaban creciendo tanto en territorio como económicamente, bastante rápido. El problema era que Estados Unidos estaba interesado, perdón, a comerciar con México, pero también en territorio del país. Específicamente querían Texas. Entonces, como que sí te reconozco, vamos a comerciar y todo eso, pero fue también maquinando ahí un plan para no nada más quedarse con productos mexicanos, sino también con algún territorio. Pero eso lo platicamos en otro video, ¿sale? Bueno, niños. Jueguen, diviértanse, actívense físicamente para que no estén ahí nada más encerrados en estos días, en esta pandemia. Pero recuerden portarse bien, hagan lo que hagan, ¿sale? Nos vemos, bye.